Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción Emor. Como todas las semanas hacemos una cápsula utilizando una de las esferas de la metodología de mi maestro Rico Cortés, utilizando la metodología de estudio y también la escalera educativa. Esta semana estamos estudiando lo que es la Haftarah y vamos a estar utilizando lo que es justicia y bondad. Justicia y bondad en lo que es la Haftarah que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 44. Y vamos a estar utilizando el texto que dice lo siguiente en el libro de Ezequiel, capítulo 44, y vamos a ver el versículo 24, que dice: En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas, también guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Si nosotros estudiamos lo que es la administración de justicia y bondad, vamos a ver que Dios había dado cierta clase de mandamientos para los jueces. Si vamos al libro de Éxodos, capítulo 23, vamos a encontrar los siguientes versículos, lo que nos dicen sobre lo que era la justicia y la bondad y la administración de ella. Dice, si encuentras, dice, no pervertirás, versículo 6, al derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún el de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, Dios está diciendo que no se debe oprimir al extranjero y se debe hacer un juicio justo basado en las evidencias. Entonces, cuando nosotros estudiamos las personas que eran encargadas para hacer los juicios, vamos a darnos cuenta que el sistema de justicia de Israel, el Sanedrín, estaba diseñado de tal forma que habían 23 Kohanim o 23 sacerdotes, habían 23 levitas y habían 23 israelitas. Si nos damos cuenta, la mayoría de los jueces eran levitas y sacerdotes. Estos componían más de la mitad de lo que era el equipo de jueces que estaba establecido. Ellos eran responsables basado en el texto de Ezequiel. De hecho, si nosotros estudiamos lo que es el libro de Ezequiel, el capítulo 42, 43, 44, nos está hablando de la visión de Ezequiel del futuro templo, el tercer templo que va a ser construido y establecido. Nos está dando los roles, la función de lo que es los sacerdotes, parte de su función. Y parte de eso es administrar juicio al pueblo y discernir entre los pleitos que hayan entre los hermanos. Si vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 26, nosotros sabemos que en algún momento dado hubieron tiempos, lapsos de tiempos, que no todos los Kohanim, pero muchos de ellos sí se contaminaron. Y sabemos que la justicia en Jerusalén y en el pueblo de Israel se corrompió muchas veces. Pero hay una profecía en el libro de Isaías que habla de lo que es el futuro. Dice en este libro de Isaías 1:26, dice entonces, restauraré, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Entonces, estamos viendo que en algún momento dado Dios va a restaurar lo que son los jueces. El libro de Ezequiel, capítulo 43 y 44 nos habla del templo y también el sistema judicial de Israel. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, Levíticos y Números, nos vamos a dar cuenta que otra parte de lo que era hacer justicia y misericordia o justicia y bondad en el pueblo de Israel eran las festividades. Nosotros vamos a encontrar en la Mishnah que parte de algunos lugares, por ejemplo, para Pesach, eran dispuestos para las personas que eran pobres. Nosotros leemos que ellos, el Sanedrín,
ellos establecían lo que era algunos puestos para los pobres para que vinieran y pudieran sentarse a la mesa y también participar de lo que es el Corban Pesach. Nosotros sabemos que había responsabilidades, pero también se hacían provisiones para lo que eran los pobres y el necesitado. Y también habían ofrendas que se traían al templo cuando la persona era pobre. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, perdón, Levíticos, capítulo 14, nos habla sobre esto en el versículo 21 y nos dice de esta manera. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él. Y una décima de una efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal y un log de aceite. Si nosotros estudiamos las formas que habían sido establecido el sistema, había muchas cosas que ellos hacían para proveer para el pobre. De hecho, hay parte de los el tercer y el sexto año que se traían algunas provisiones para lo que era los pobres y el necesitado. Entonces, parte de el levita y el sacerdote hacer justicia y misericordia o justicia y bondad era facilitar también para que los pobres pudieran integrarse a las fiestas y poder hacer juicio de una forma justa con los pobres y el necesitado. Espero que esta enseñanza sea de bendición y si quieren buscar más información puede ir a Tesoros del Templo y suscribirse y puede encontrar otras enseñanzas relacionadas con lo que son las esferas, la escalera educativa, entre otras enseñanzas del templo y por el estilo. Espero que sea de bendición. Shalom.